Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal y hoy os voy a hacer el vídeo sobre la próxima luna llena en Escorpio con el Sol en Tauro del próximo viernes, dentro de 5 días. Bueno, una luna potente, como siempre son las lunas en Escorpio. Esta luna es la que denominan la luna del Wesak, la luna del Buda, em, porque de alguna manera en esta luna llena se celebra el nacimiento, la muerte y la iluminación del Buda. Y tiene mucho sentido, ahora veremos la carta, tiene mucho sentido esta temática en esta lunación. Voy a compartir la carta en pantalla e iremos viendo los diferentes tránsitos, que por cierto, felicidades, Urano ha pasado a Géminis definitivamente. Esto nos va a aportar algo de agilidad, nos va a facilitar la plasticidad neuronal, va a abrir muchas posibilidades, también puede haber una aceleración de la energía de aire, de la energía mental, pero bueno, vamos a ver este Urano en Géminis los próximos 7 años, qué sorpresas, qué innovaciones, qué disrupciones y cambios nos va a traer Urano. A ver, esta luna llena que iré marcando aquí en pantalla, tenemos el Sol en el grado 11 de Tauro, la luna en el grado 11 de Escorpio, haciendo una T cuadrada un poco lejana, pero está la doble cuadratura con Plutón en Acuario. Plutón siendo el regente moderno de esta lunación, siendo el regente moderno de Escorpio. Esto le da un cierto peso ya a esta luna. Plutón es transformación profunda. Am, ya de por sí, una luna llena en Escorpio, Escorpio que son las transformaciones profundas, es la transmutación, es el ave fénix que muere y renace de sus cenizas en en una constante transformación alquímica, ah, a través de la tensión, a través de los opuestos, a través de la dualidad, que se fusiona en una nueva calidad de la materia, en esa transmutación alquímica. Entonces, Escorpio, que tiene mucho que ver con el soltar, con el dejar ir, Tauro tiene mucho que ver con el tener, con la estabilidad, con la seguridad. Ya de por sí, una luna llena en Escorpio, la luna del Wesak, es una luna de transformación. Y eso en cuadratura, en doble cuadratura con Plutón, tiene un peso extra. Con Plutón en Acuario, la, la- la transformación de lo colectivo, la transformación hacia lo auténtico, también hacia lo verdadero en Acuario. Tanto la temática del Buda como la temática escorpiana tienen mucho que ver con la aceptación de la impermanencia de las cosas. Tauro es la permanencia, Escorpio es la impermanencia. Entonces, ese caldero alquímico escorpiano con Plutón ahí en la cúspide de la T cuadrada nos recuerda que, que la vida es movimiento, que la vida es impermanencia. Y claro, el ser humano de alguna manera necesita ambas cosas. Necesita la permanencia, necesita la seguridad, necesita la estabilidad, pero para que esto pueda ser, para que esto no sea puro estancamiento, necesita también la impermanencia, la inestabilidad, el dejar ir, el soltar, la transformación.
Entonces hay un bonito equilibrio en esta luna, un equilibrio de transformación que pasa por la aceptación de la impermanencia de las cosas. Entonces, claro, nosotros tendemos a sentirnos más confortables en la permanencia, en la estabilidad, en la seguridad. Y estamos en un momento en el que hay que soltar esa sensación. Y ahí nos podemos, muchas veces nos podemos encontrar con personas, por ejemplo, que los vemos después de 20, 30 años. Y nos encontramos con personas que explican exactamente las mismas historias, las mismas anécdotas, hacen las mismas bromas. De alguna manera, puede llegar a chocarnos eh, que esa sensación de es que no han cambiado, no han soltado, ¿no? Y esto incluso muchas veces se vive como con cierto orgullo, ¿no? De es que yo no cambiaré. Eh, de la misma manera que si nos dicen después de 30 años no has cambiado nada, a mí me resulta muy chocante, ¿no? Bueno, espero que sí, porque precisamente la, la- el avance en la vida es ese equilibrio entre lo estable y lo impermanente. O sea, la vida está en el movimiento, está en el cambio. Entonces, em, a veces se valora mucho la estabilidad y se valora poco la inestabilidad complementaria y muy necesaria que permite el cambio. Y esta luna va sobre esta temática. Y entonces hay varios puntos muy interesantes. Primero, que Mercurio está en conjunción exacta con Quirón. Esto es muy interesante porque este Mercurio-Quirón nos habla mucho de mm, aquello que nos contamos, las narraciones que montamos sobre nosotros mismos, está en Aries, las narraciones del yo, los cuentos que nos contamos. Entonces, Mercurio Quirón puede haber una revisión de desde dónde nos contamos, desde dónde nos narramos a nosotros mismos, desde dónde nos pensamos. Em, Nos pensamos desde nuestras heridas, entonces esta narrativa desde nuestras propias heridas es, es una historia que nos vamos contando hasta que la creemos cierta. Es que esta es mi verdad. Y esa narración muchas veces mm, le damos un valor de certeza, ah, que ahora que Urano ha entrado en Géminis y Venus también está en Géminis y están en trígono con Plutón, sería muy buen momento de darnos cuenta de que el cambiar esa narrativa de Mercurio-Quirón, el explicarnos desde nuestras heridas, no es más verdadero que otras narrativas. O sea, no estamos faltando a la verdad cuando dejamos de contarnos a nosotros mismos desde nuestras heridas, ni mucho menos. Y no se trata de fabular, no se trata de inventarnos una historia solo porque nos convenga, porque ahora con Urano en Géminis se abren muchas narrativas posibles, se abren muchas posibilidades y podemos aprovechar para cambiar nuestra propia narrativa. El tema es que no por no contarnos desde nuestras heridas estamos faltando a la verdad, sino todo lo contrario. Cuando aceptamos, y esto también tiene que ver con estos aspectos escorpianos y plutonianos, cuando aceptamos que a través de ciertas heridas hemos avanzado en la vida, hemos aprendido, hemos profundizado en la vida y hemos podido transmutar el plomo en oro, cuando aceptamos
las heridas en este sentido, podemos cambiar nuestra narrativa y dejar de contarnos a través de nuestro dolor quironiano. Podemos empezar a adaptar, es un muy buen momento para empezar a contarnos desde otros lugares. O sea, la herida se resignifica mucho cuando nos damos cuenta de que hemos aprendido muchísimo, de que hemos desarrollado una serie de talentos precisamente porque hemos tenido estas heridas. Entonces la herida se resignifica muchísimo. Y ya no es un lugar que nos contamos una y otra vez en bucle y nos lleva al estancamiento, sino que la propia herida hace de palanca para que podamos avanzar en la vida. Entonces, con Urano entrando en Géminis, mm, sería muy buen momento para revisar esos cuentos que nos contamos, o sea, desde dónde nos vivimos, desde dónde nos pensamos, desde dónde nos narramos a nosotros mismos, cómo construimos nuestra historia, pues si la película que me cuento no me conviene, pues igual hay que revisar el guión porque es nuestra película y no revisar el guión desde la fabulación, sino revisar el guión, actualizarlo para saber si realmente el guión que traíamos era el verdadero y si realmente podemos reescribir ese guión sin faltar a la verdad. Porque no por ser ah, una narración de la herida es más verdadera. La herida nos ayuda muchísimo a entender, a transitar por la vida y a madurar. Entonces, muy buen momento para reescribir el guión de la película de nuestra vida para encarnar otros personajes, porque en ese guión somos todos los personajes, eso también es algo muy geminiano y muy uraniano. Somos multiplicidad de personajes, em, y podemos elegir qué personaje encarnar en cada momento, ¿no? Entonces, miremos el guión de nuestra película. Es muy buen momento con ese Mercurio Quirón para reescribir nuevas estabilidades, porque ese mismo movimiento, esa impermanencia, ese soltar de Escorpio, esa transmutación plutoniana, al mismo tiempo genera nuevas estabilidades, genera nuevas permanencias en Tauro. Por otro lado, Marte, el otro regente de esta lunación, está entrando en cuadratura, está en cuadratura con Júpiter en Cáncer, que también, con el diálogo que ha habido últimamente entre Marte y Mercurio, eh, también tiene que ver esa narrativa, ¿no? O sea, el cómo accionamos desde el yo, afecta a nuestro entorno. Mm, el, el- ya nos estamos cuidando, siguiendo ese impulso instintivo que se basa en una narrativa que igual se ha quedado obsoleta, que igual hay que actualizar. Entonces, esa tensión entre Marte y Júpiter, eh, también nos hace tomar conciencia de el cómo nos narramos hace que actuemos de una determinada manera y que esa acción nos afecta a nosotros y afecta a nuestro entorno. Entonces, también es una buena oportunidad para cambiar no solo el cómo nos pensamos y cómo nos contamos, sino el cómo actuamos también en nuestro entorno próximo. Y bueno, por otro lado, un aspecto que ayuda bastante en toda esta transformación, en ese dejar ir esos viejos guiones, em, en ese aceptar la impermanencia. O sea, a veces ¿por qué el ser humano
quiere estabilidad, quiere seguridad, quiere permanencia, porque el ego, de alguna manera, tiene miedo a desaparecer si soltamos nuestras narrativas, tiene miedo a desaparecer. Y ahí es cuando se petrifica, ahí es cuando se impone el ego. Entonces, eh, por eso tiene mucho sentido que sea la luna del Buda, porque el Buda de alguna manera obtiene la estabilidad en la impermanencia, aceptando la impermanencia. Y bueno, eh, es saber moverse, mm, es saber moverse en la duda y saber moverse en la incerteza y no temerle, sino darnos cuenta que la duda es lo que genera movimiento, es lo que genera conocimiento, es lo que la certeza es aquello que se petrifica. O sea, cuando creemos que sabemos, realmente no estamos sabiendo. Es cuando eh, aceptamos que vamos sabiendo y por lo tanto no sabemos, sino que vamos sabiendo. eh, y por lo tanto nos movemos en la duda, nos movemos en la incerteza. Aceptar esto como una bendición es lo que de alguna manera nos permite avanzar con el movimiento de la vida, aceptando también aquello que venga. Em, esa aceptación de la impermanencia nos abre al futuro, nos abre a aquello que no sabemos qué va a pasar. Yo he lanzado un taller de carta heliocéntrica. Yo no sé si va a haber respuesta o no, pero tengo que abrirme a lo que venga. Tengo que abrirme a la incerteza. Em, y así con todo en el día a día, o sea, estar abiertos a acoger de la mejor manera posible aquello que vaya apareciendo. Estar en ese movimiento que tiene más de duda que de certeza. ¿Cuál es la parte de certeza que tiene ese movimiento? Que cuando aceptamos la impermanencia, eh, estamos en la estabilidad. Estamos en la estabilidad del movimiento. Entonces ahí, pues hay un tema interesante entre signos fijos y signos mutables. Podemos ver cómo funcionan juntos, siendo Tauro quizá el signo más fijo de todos los fijos, pero los otros dos fijos que están implicados son Escorpio y Acuario, que son signos fijos de agua y de aire, pero que son signos fijos que simbolizan transformación y cambio. O sea, es la estabilidad dentro de la impermanencia. Bueno, y esto es más o menos, o sea, el aspecto que el punto medio entre Urano y Venus es el que hace trígono con Plutón, pues es esta nueva oleada de energía geminiana que nos está abriendo ah, muchas puertas y ventanas. O sea, está aireando, está empezando a airear el ambiente para que pueda entrar la novedad, para que puedan entrar posibilidades, intentos. am, mm, Incertezas también, pero que las podamos aceptar, que las podamos disfrutar también con Venus, ¿no? Entonces, ese trígono es un aspecto que apoya de una forma muy bonita las tensiones que pueda generar esa luna también. Trígono que, por otro lado, forma parte de el gran sextil de transpersonales que sigue avanzando ahora ya con los tres planetas transpersonales en sus nuevos signos y que sigue avanzando sobre todo hacia este verano. Hay varias fechas muy interesantes. El 4 de julio, cuando Júpiter entra en Leo,
creo que es el 20 de julio cuando se hace exacta la figura en los grados 4 de Acuario, Aries, Géminis y Leo. Se hace una figura exacta en los grados 4, que será un momento donde empezaremos a ver con mucha claridad nuestra propia transformación, tanto en nuestras vidas personales como en lo colectivo, empezaremos a ver hacia dónde va todo esto, toda esta gran transformación. Ahora mismo, pues bueno, pues soltemos y entreguémonos a lo que tenga que ser. O sea, a lo que el nodo norte sigue estando en Piscis. Enfoquémonos hacia esa incerteza también pisciana y hacia esa confianza en la energía transpersonal. No la podemos controlar, no la podemos dominar nosotros. La energía transpersonal hay que confiar en ella, hay que abrirse a ella, dejarse traspasar por esas fuerzas transpersonales y confiar en que si vamos con la corriente de esas energías, no hablo de corrientes sociales, o sea, a veces hay que llevar la contraria, pero si vamos con la corriente de esas energías transpersonales, mm, pues surfearemos esas olas de alguna manera. Pero si nadamos contracorriente, ahí es cuando Urano, Plutón y Neptuno nos pegan fuerte a veces, ¿no? Porque no con mala intención, sino porque nos obligan a evolucionar. O sea, nos pegan fuerte porque hay que dejar ir cosas, algunas cosas se tienen que romper para que podamos eh, aceptar esas transformaciones en nuestra vida. Bueno, más o menos es un resumen de esta luna. Y yo creo que es una luna en Escorpio nunca es del todo cómoda, siempre es porque el cambio no es cómodo, la transformación no es cómoda, la duda, la incerteza, la impermanencia, todo esto no es confortable. Ahí también está la cuadratura a Júpiter en Cáncer, ¿no? Júpiter en Cáncer puede tener una cierta tendencia a buscar el confort, a desear que todo esté bien, que todo esté confortable, y el impulso de Marte en Aries está en tensión con esto. Entonces, sigamos también teniendo en cuenta que nuestras acciones tienen repercusión en nuestro entorno, ¿no? Pero sigamos también un poco ese impulso de Marte en Aries, ese impulso creativo, esa chispa de la vida, esa conexión con nuestra energía mm, esencial de Génesis ariano. Sigamos un poco ese impulso más allá de nuestra zona de confort, ¿no? O sea, también está bien eh, para poder transformarnos, salir de lo confortable. Entonces, no es una luna cómoda, no es una luna confortable, pero eso va a depender mucho de cómo estemos en contacto con Urano y con Venus en Géminis, de cómo estemos en contacto con la capacidad de percibir las posibilidades que se van abriendo, ¿no? Desde la curiosidad, desde la exploración, desde esa energía más juvenil y más ágil de Géminis que se está abriendo ahora. Bueno, eso es un poco lo que os quería contar de esta luna. Eh, una luna de aceptar la impermanencia, de salir de la zona de confort e intentar disfrutar con ello, acogiendo lo que venga. También una luna de cambiar nuestras propias narrativas que generan una falsa sensación de estabilidad muchas veces, aunque no nos convenga esa narrativa. Entonces,
es una buena oportunidad para cambiar esos cuentos que nos contamos, esa película que miramos una y otra vez. Dicho esto, ya ahora al final del vídeo paso al tema más práctico. El próximo día 30 de mayo hice una publicación, voy a seguir insistiendo durante este mes. Voy a hacer un taller de astrología heliocéntrica, de la carta natal heliocéntrica. Em, un taller teórico de 4 horas online. Está la posibilidad, hay dos posibilidades. Una es el taller de 4 horas y otra es el taller más una consulta privada sobre la carta heliocéntrica. Entonces, en este taller, sobre todo, vamos a ver la transición de la carta natal a la carta heliocéntrica. Porque en la misma carta natal hay muchos indicadores, hay muchos caminos que nos llevan, que hacen la ligazón, de alguna manera, que hacen la transición de la carta natal a la carta heliocéntrica. ¿Cómo entender la carta heliocéntrica? Lo vamos a ver a través de estos puntos de la carta natal. Por eso en principio es un taller para personas que ya estén familiarizadas con su carta natal, no es un taller de iniciación. Em, Personas que ya han hecho consultas de astrología y que entienden un poco la simbología, los arquetipos. Eh, Tampoco no es un taller para expertos, ¿no? Pero sí que voy a dar esa visión de el camino de la carta natal a la carta heliocéntrica y cómo podemos entender, o al menos cómo entiendo yo, la carta heliocéntrica como ese camino hacia algo que ya somos, ese camino hacia nuestro sol, ese camino hacia nuestra esencia, que por un lado es un ejercicio abstracto, pero por otro lado no lo es, sobre todo a partir de los 40, 42 años, esa época de la vida donde hay muchos tránsitos importantes, esa crisis de la mitad de la vida que marca un antes y un después. Vamos a ver cómo esa carta heliocéntrica cada vez va siendo menos abstracta y va cogiendo más sentido, va tomando más cuerpo y nos empieza a resonar mucho como complemento, un complemento, eh, una brújula de alguna manera, complementaria a nuestra carta natal, geocéntrica. Además, llevo algún tiempo estudiando la astrología heliocéntrica y creo que la humanidad está en un momento eh, muy interesante para empezar a darle más cuerpo a la astrología heliocéntrica, precisamente por toda la transformación colectiva que está habiendo. La astrología heliocéntrica y la carta natal heliocéntrica nos puede servir de brújula, de guía, em, para empezar a vivirnos cada vez más desde aquello que somos y no vivirnos solo a través de nuestros condicionamientos, nuestras heridas quironianas, no vivirnos desde nuestra zona lunar, desde nuestras reacciones emocionales y adaptativas al mundo, sino ir poniendo el foco, como es el sol, como es la conciencia del sol, ir poniendo el foco sobre aquello que hemos venido a vivir aquí. O sea, de alguna manera todos nos hacemos esa pregunta, ¿no? O sea, ¿pero qué he venido yo a encarnar aquí? La carta heliocéntrica en gran parte habla de esto. Entonces, las inscripciones están abiertas. Esto será el sábado 30 de mayo. Am, Hay plazas limitadas que si se llena el cupo, abriré otro grupo, no hay problema para otra fecha, pero
el taller lo quiero hacer, no me gusta hacer grupos excesivamente grandes, porque también se pierde algo de diálogo, que aunque es un taller teórico, siempre es bueno que pueda haber interacción. Bueno, en la parte de publicación del canal está publicado, lo seguiré publicando, seguiré hablando de ello. Me podéis contactar, está ahí en la publicación y en el canal también está el email, me podéis contactar para tener más información acerca de precios y todo lo demás. Pues muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.